En la encrucijada de continentes, Egipto se alzaba como una joya en medio del desierto, un territorio bañado por las aguas del Nilo que le daba vida. Este río, considerado sagrado, no solo era una fuente de riqueza agrícola, sino que también servía como una vía de comunicación crucial. Sin embargo, la belleza del paisaje escondía complejidades políticas. Durante el último periodo de su historia como reino independiente, Egipto estaba bajo el mando de Cleopatra VII, una monarca astuta y carismática que buscaba mantener la soberanía de su tierra. En esos tiempos convulsos, el poder de Roma se expandía rápidamente por el Mediterráneo, convirtiéndose en una amenaza constante. En este tablero de ajedrez político, Cleopatra, aliada de Julio César y, más tarde, de Marco Antonio, intentaba negociar su lugar en un mundo donde grandes imperios competían por la dominación. La inestabilidad interna y las rivalidades externas hacían de Egipto un lugar intrigante, donde la ambición, las alianzas y el drama político se entrelazaban en cada rincón, preparando el escenario para la inevitable conquista romana que cambiaría su destino para siempre. Cleopatra VII ascendió al trono de Egipto en un contexto lleno de desafíos. Era 51 a.C. cuando se convirtió en reina, y su reinado estuvo marcado por una mezcla de astucia política y encanto irresistible. Desde el inicio, demostró ser una líder brillante, dominando los intrincados juegos de poder en la corte. Con una educación refinada y múltiples idiomas a su disposición, supo ganarse el respeto y la lealtad tanto de su pueblo como de importantes figuras del mundo romano. Su relación con Julio César fue no solo una conexión personal, sino también política, ya que le brindó un fuerte respaldo militar en un momento de inestabilidad. Tras la muerte de César, Cleopatra apostó por Marco Antonio, cuyo amor y apoyo transformaron la política egipcia. Sin embargo, su ambición no estuvo exenta de peligros, ya que la antigua gloria de Egipto estaba amenazada por el poder creciente de Roma. A través de alianzas y conflictos, su reinado fue un constante juego de equilibrio, tratando de mantener la independencia de Egipto mientras navegaba en un mar de ambiciones romanas que cada vez se volvían más dominantes. Cleopatra supo que su destino estaba ligado al de Roma, y sus decisiones la llevarían a vivir una historia épica llena de pasión y tragedia. La relación entre Cleopatra VII y Roma se convirtió en un elemento crucial en la historia de Egipto y su futuro. Empezando con Julio César, Cleopatra utilizó su ingenio y encanto para tejer una alianza poderosa. César no solo se enamoró de ella, sino que también le brindó apoyo militar, lo que le permitió afianzarse en el trono. Sin embargo, tras su asesinato en 44 a.C., Cleopatra se encontró ante un nuevo desafío, el ascenso de Marco Antonio. Su romance con él fue tanto personal como estratégico, ya que Antonio se convirtió en un aliado vital en su lucha contra los enemigos internos y externos. Juntos, soñaron con un nuevo futuro para Egipto, donde su influencia podría contrarrestar la creciente dominación romana. Pero la política es un juego peligroso y lleno de sorpresas. Los celos, las traiciones y las batallas por el poder en Roma llevaron a un escenario cada vez más tenso, donde la libertad de Egipto pendía de un hilo. En este clima de ambiciones desmedidas, Cleopatra se movía astutamente, consciente de que el destino de su reino estaba ligado irrevocablemente al de Roma. La batalla de Actium, librada en el año 31 a.C., se convirtió en un acontecimiento decisivo que sellaría el destino de Egipto y su última reina, Cleopatra VII. Esta confrontación naval tuvo lugar en la costa occidental de Grecia, donde las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra se enfrentaron a la armada de Octavio, el futuro emperador Augusto. Con una mezcla de heroísmo y desesperación, Antonio y Cleopatra confiaron en que su alianza y el poderoso apoyo de su flota les permitirían resistir la embestida romana. Sin embargo, el resultado fue desastroso. La superioridad táctica y numérica de Octavio dominó las aguas, llevando a la derrota de los aliados. A medida que barcos se hundían y las esperanzas se desvanecían, la atmósfera se tornaba sombría. Con la batalla perdida,
El camino hacia el cerco de Alejandría estaba trazado, y el futuro de Egipto como reino soberano pendía de un hilo. La derrota en Actium no solo significó la caída militar de Cleopatra y Marco Antonio, sino que también marcó el inicio de una nueva era donde Egipto sería absorbido por la vasta máquina del Imperio Romano, dejando atrás su gloriosa independencia. El cerco de Alejandría se convirtió en un oscuro capítulo de la historia de Egipto, mientras las fuerzas romanas de Octavio, cada vez más determinadas, se acercaban a la ciudad. Tras la devastadora derrota en la batalla de Actium, Cleopatra y Marco Antonio se sintieron atrapados en la desolación. Con una urbe vibrante que una vez fue un centro de cultura y conocimiento, el ambiente se tornó tenso y desesperado. Las calles, que solían resonar con el bullicio de comerciantes y filósofos, ahora estaban impregnadas de una sensación de inminente doom. Las tropas de Octavio, que asediaban los muros de la ciudad, eran implacables, buscando poner fin a los sueños de autonomía de Cleopatra. Mientras tanto, la reina se preparaba para una defensa heroica, tratando de espirituar a su pueblo en medio de la adversidad. Compasiva y resolutiva, Cleopatra no solo luchaba por su vida, sino también por un legado que, aunque tambaleante, aún podía brillar con los ecos del antiguo Egipto. El cerco se convirtió así en una batalla no solo de ejércitos, sino de voluntades, donde el destino de una reina y su reino colisionaban en un dramático enfrentamiento con la historia. A medida que el cerco de Alejandría se prolongaba, Cleopatra y Marco Antonio, atrapados en la desesperación, comenzaron a contemplar la trágica salida que se avecinaba. La reina, sinónimo de apariencia y grandiosidad, entendía que su imperio, un bastión de cultura y tradición, estaba a punto de colapsar. Marco Antonio, por su parte, luchaba contra un destino inminente, sintiéndose cada vez más impotente ante el avance indetenible de las fuerzas de Octavio. En este oscuro rincón de la historia, la pareja se sumió en un torbellino de emociones. Cleopatra, siempre astuta, ideó un plan que fusionaba la gloria y la tragedia, una muerte digna que, en su mente, sería una forma de evadir la humillación de ser capturada y llevada como trofeo a Roma. En un último acto de amor y desafío, ambos se quitaron la vida, dejando tras de sí un eco de historia y una inquietante pregunta sobre el sentido del poder y la libertad. Su suicidio, un dramático cierre a una saga de ambiciones y luchas, marcó el fin de una era en Egipto, cerrando un capítulo en el que el amor y la política se entrelazaron de forma fatídica, y relegando a su antorcha a la memoria de la historia. Con la muerte de Cleopatra y Marco Antonio en 30 a.C., Egipto se encontraba en un momento crucial que marcaría el fin de su autonomía y el inicio de una nueva era bajo el dominio romano. Octavio, ahora Augusto, había cumplido su objetivo y, tras vencer a sus adversarios, se apoderó de la rica tierra del Nilo. Egipto, conocido por su abundancia, sería tratado como una provincia imperial directa, bajo la atención especial de Roma. La antigua tierra de faraones y dioses se convirtió en el granero de Roma, asegurando el suministro de trigo y otros recursos vitales para el vasto imperio. Era un cambio de narrativas, de la realeza egipcia a la administración romana, donde los nuevos gobernadores llevarían consigo la impronta del poder de Roma, marcando el fin de una tradición milenaria. Sin embargo, a pesar de la pérdida de soberanía, Egipto no desapareció del mapa cultural ni político. En las ciudades, especialmente en Alejandría, la mezcla de tradiciones helenísticas y romanas floreció, dando origen a un sinfín de intercambios culturales. Así, la conquista romana no solo significó una dominación militar, sino también el inicio de una fusión que dejaría una huella imborrable en la historia. Con la incorporación de Egipto al Imperio Romano, el país experimentó transformaciones significativas en su administración y cultura. Desde el inicio, Roma implementó un sistema de gobierno que imponía una burocracia eficiente, pero fría, marcando un contraste con las antiguas prácticas faraónicas que habían regido Egipto durante milenios. La provincia fue administrada directamente por un prefecto romano, quien tenía la responsabilidad de mantener el orden y maximizar los recursos.
Sin embargo, las ciudades, especialmente Alejandría, no perdieron su vibrante esencia cultural. El intercambio de ideas y tradiciones helenísticas y romanas floreció, dando vida a una rica amalgama que se reflejó en la arquitectura, el arte y la educación. Las celebraciones y festividades locales se entrelazaron con las costumbres romanas, creando una dinámica interesante que mantenía viva la identidad egipcia. Por otro lado, el acceso a nuevas tecnologías y bienes romanos transformó la vida cotidiana, enriqueciendo la experiencia de los ciudadanos. Así, Egipto se convirtió en un crisol cultural bajo el dominio romano, donde la herencia milenaria se fusionó con elementos del imperialismo, dejando una huella duradera en la historia. Con la conquista romana, Egipto se transformó en el granero del imperio, un título que le otorgó un papel crucial en la economía de Roma. El fértil valle del Nilo se convirtió en la fuente primordial de trigo, que no solo alimentaba a la población de Roma, sino que también era un bien esencial en el comercio del Mediterráneo. Las cosechas egipcias tomaron protagonismo, asegurando la estabilidad alimentaria del vasto imperio y, por ende, su poder. La administración romana implementó un sistema de impuestos sobre la producción agrícola, asegurando así que los recursos fluyeran hacia las arcas de Roma. Este control no solo garantizó un suministro regular de grano, sino que también permitió a Roma beneficiarse de la riqueza de Egipto, maximizando sus ganancias. Sin embargo, esta transformación tuvo un precio. La población local a menudo sufría bajo las cargas impositivas, mientras que la élite romana se enriquecía. Así, Egipto dejó de ser un reino soberano para convertirse en una provincia cuya prosperidad económica sustentó, de manera crucial, el esplendor del Imperio Romano, creando un vínculo de dependencia que marcaría a ambas tierras para siempre. Bajo el dominio de los emperadores romanos, Egipto se transformó en un escenario vibrante donde se entrelazaron la cultura helenística y la romana. La antigua gloria de los faraones no se extinguió, al contrario, floreció en un nuevo contexto. Alejandría, la joya del Nilo, continuó siendo un centro de conocimiento y un crisol de ideas. Los romanos llevaron consigo sus costumbres, pero también se dejaron influir por la rica herencia egipcia. Así, se forjaron nuevos lazos culturales, la arquitectura se enriqueció con estilos de ambas tradiciones y las festividades reflejaron una amalgama de celebraciones que unían a poblaciones diversas. Sin embargo, no todo fue armonía. La clase privilegiada romana se adueñó de los recursos, mientras que los egipcios comunes enfrentaban un sistema fiscal opresivo. A pesar de estas tensiones, Egipto seguía siendo fundamental para la economía del imperio, contribuyendo con su abundancia de grano y otros productos. La vida cotidiana en las ciudades estaba impregnada de un dinamismo único, donde el comercio prosperaba y el arte evolucionaba. Así, Egipto bajo los emperadores romanos no solo era un territorio conquistado, sino también un puente cultural que dejaría una huella imborrable en la historia de la humanidad. La conquista romana de Egipto dejó un legado profundo que resonaría a lo largo de la historia. A pesar de la pérdida de su autonomía, Egipto no fue ampliamente absorbido por Roma, en cambio, se convirtió en un punto de encuentro entre dos culturas ricas y vibrantes. Las tradiciones egipcias y romanas se entrelazaron, dando lugar a un sinfín de innovaciones en el arte, la arquitectura y la religión. Con la fascinación romana por el antiguo Egipto, se revitalizó el culto a las deidades egipcias, mientras que monumentos como templos y bibliotecas astronómicas surgieron en ciudades como Alejandría. Pero el impacto de esta conquista fue más allá de lo cultural. Egipto se convirtió en un eje económico esencial, proporcionando granos y recursos vitales que alimentaban al imperio. Así, aunque la administración romana redujo la autonomía política de Egipto, la rica herencia cultural no solo se preservó, sino que floreció, influenciando desde el arte renacentista hasta el pensamiento moderno. Esta fusión de identidades y costumbres dejó una huella perdurable, recordándonos que la historia, a pesar de sus conflictos, a menudo se nutre de las interacciones y sinergias que surgen en tiempos de cambio.